Hoy abrimos la puerta del pecado. Esta puerta está relacionada con uno mismo. Y vamos a revisar lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 1 al 7. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 7. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha dicho no coman de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirán, pero Dios sabe que el día que coman de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Y al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Acá nosotros podemos ver que el pecado entró en nosotros por medio de la duda. El enemigo, como muestra aquí, es astuto. Él disfrazó la verdad de Dios poniendo un signo de pregunta, sembrando la duda. Por eso nosotros en la palabra podemos observar que en la palabra pecado tiene dos traducciones, y una es cerrar al blanco y la otra es transgredir, traspasar una línea marcada. Y esto es lo que hizo el enemigo, transgredió y traspasó. Y no solamente que él lo hizo, sino que indujo a Eva para que lo haga. Ahora, ¿qué nos dice Mateo 26, 41 en el Nuevo Testamento? Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y de esta forma actúa el pecado. Por eso Jesús nos advierte aquí que nosotros debemos velar y orar para que no caigamos, no entremos en ese plan diabólico del cual por medio de la tentación el enemigo quiere que caigamos en esa trampa para poder al fin pecar. Jeremías capítulo 6, Jeremías 6 nos enseña a Dios que debemos hacer esto. Así dijo Jehová: párense en los caminos, miren y pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, anden por él y hallarán descanso para sus almas, para su alma. Mas dijeron: no andaremos.
Y esto es lo que pasa cuando una persona cae en ese plan diabólico, cuando cae en la trampa del pecado. Por eso Dios nos enseña aquí que debemos pararnos y revisar. Nosotros tenemos que revisar nuestro andar, nosotros tenemos que revisar nuestro camino, nosotros tenemos que revisar nuestra vida. Debemos hacerlo. Es necesario que nosotros miremos, porque Él dice, párense, deténganse, detenete y mirá y preguntá por esas sendas antiguas. Amén. Por eso qué importante es saber la importancia de saber que Dios está observando nuestra vida y que quiere que nosotros andemos por su buen camino. Qué interesante es ver que Dios está interesado en que nosotros nos detengamos en nuestra vida, no para dejar de confiar en Él, sino para observar de qué forma yo estoy caminando en Dios. Es necesario revisar mi corazón, es necesario revisar mi mente, es necesario revisar esos pensamientos, revisar las intenciones que tengo en mi corazón, porque debemos velar. Jesús nos enseñó, así como Dios en el Antiguo Testamento recomienda que nosotros nos paremos en el camino y miremos nuestro caminar, miremos nuestra senda, cuál sea el buen camino, preguntar, averiguar si está bien lo que yo estoy haciendo, si está mal lo que yo estoy pensando. Y vamos a aprender hoy que el pecado trae consecuencias, y la palabra lo dice. Y yo quiero traerte por medio de 8 puntos cómo el pecado afecta, cómo el pecado trae consecuencias. Y la primera trae dolor a Dios. El pecado trae dolor a Dios. Si nosotros cometemos pecado, le duele al corazón de Dios. Le provocamos dolor a Dios. Y vamos a verlo en Génesis, capítulo 6, versículos 5 al 7. Y dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Por eso dijo Jehová, borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Miren qué tremendo el dolor que nosotros le provocamos a Dios, siendo Él nuestro Padre Celestial, siendo Él el creador de nuestras vidas. ¿Cómo le traemos y provocamos el dolor en su corazón? Punto 2. El pecado trae culpa. Y vamos a verlo en el Salmos 51. Salmo 51. Y acá David
describe una oración extraordinaria, ¿sí? De cuán culpable él se sentía por haber pecado. Y está buena esta oración, que vos la adquieras también en tus oraciones, para poder derramar delante de Dios tu corazón y que puedas decir como decía David: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Qué tremendo cómo describe David cuando él se sintió culpable por haber cometido un pecado fatal. Nosotros, por esta descripción, nosotros estamos discerniendo al leer cómo estaba el corazón de David, cómo se sentía él a causa de ese pecado por haber infringido la ley de Dios, el mandamiento de Dios, el haber ofendido a Dios, porque él tenía una relación muy rica con Dios. El pecado te trae culpa, como se sintió David. Muchas veces cuando nosotros caemos en ese pecado, no tenemos paz, tenemos culpa en nuestro corazón. El punto 3, donde describe qué es lo que hace el pecado, es que te separa de Dios. El pecado te separa de Dios. Y vamos a verlo en Isaías, ¿sí? Isaías capítulo 59. Versículo 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre ustedes y vuestro Dios. Y sus pecados han hecho que oculte de ustedes su rostro para no oírlos. Y esto nosotros tenemos que ser conscientes como cristianos, de que si queremos una relación íntima con Dios, una coinonía, una convivencia con Dios, si nosotros queremos la protección, la bendición, la armonía de lo que es vivir en Dios, de sentir esa paz, esa seguridad, nosotros tenemos que entender que si nosotros seguimos bajo estas iniquidades y la práctica de estos pecados que nos separan de Dios, no vamos a estar siendo oídos cuando clamemos a Dios. Bien dice aquí que nuestros pecados han hecho
que Dios se oculte de nosotros y no nos escuche. Debemos estar atentos y prestar mucha atención con respecto a aquellos pecados que todavía no hemos quitado de nuestro camino. El pecado te esclaviza, punto 4. El pecado te esclaviza. Y vamos a ver qué nos enseña el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 6 y 7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más el pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. O sea, sabiendo que nuestra vieja vida fue crucificada junto con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más, ¿no?, al pecado. Nosotros tenemos que renunciar, tenemos que dejar esa vida pasada para que el pecado no esté vivo, no siga vigente. Nosotros tenemos que renunciar, tenemos que dejar, como Jesús le dijo a María Magdalena: yo te perdono, pero no peques más. ¿Sí? Punto 5. El pecado causa ceguera espiritual. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 3 y 4, dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Esto es, entre los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos que quitar de nosotros el pecado, porque el pecado te causa ceguera espiritual, y el Dios de este mundo se va a encargar, como dice aquí, de cegarte el entendimiento a causa del pecado por el cual estás encubriendo. Te causa ceguera espiritual. No podés ver la verdad de Dios por causa de tu pecado. Punto 6. El pecado te roba la esperanza, y ese es el cometido del enemigo, ese es el objetivo que él tiene. Te roba la esperanza. Y vamos a verlo en Efesios, ¿sí? En Efesios, capítulo 2, versículo 1 al 3, y dice así: Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Nosotros cuando estábamos sin la luz de la verdad, sin tener a nuestro Salvador en nuestro corazón, cuando andábamos errantes en el mundo, nosotros estábamos así, andando en los deseos de la carne, en los deleites, en los pensamientos, ¿sí? Y éramos hijos de la ira, de la desobediencia. Y por eso el enemigo quiere robar la esperanza. Por eso nosotros tenemos que morir, ¿sí? Tenemos que morir a esos pecados, tenemos que renunciar a esos pecados para que el enemigo no me robe la esperanza. Punto 7. Ensucia la mente. El pecado ensucia la mente. Y vamos a verlo en Tito. Vamos a buscar Tito, capítulo 1, ¿sí? Tito 1. Tito, capítulo 1. Vamos a buscar en el capítulo 1, versículo 15. Dice, todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Cuando una persona está bajo la influencia del pecado y está jugando con ese pecado te corrompe la mente y la conciencia. Son contaminados, están corrompidas, porque así lo enseña, ¿sí?, el apóstol Pablo, diciendo, todas las cosas son puras, ¿para quién? Para los puros. Pero para los corrompidos, para los incrédulos, nada es puro. Dice que hasta su mente y su conciencia se corrompen tras el pecado. Y como punto final, el número 8, el pecado te condena. El pecado te condena. Y vamos a verlo en Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sabiendo que la paga del pecado es muerte, nosotros en Cristo tenemos vida. Por eso tenemos que morir a nuestra carne para que el pecado quede inactivo, ¿sí? Ese pecado ya tiene que ser desterrado de mi vida, cancelado y anulado. Ahora, ¿qué sucede cuando hay pecado en mi vida? ¿Cuáles son los síntomas que yo tengo por el cual me está indicando con esos síntomas de que yo sigo en pecado? ¿Cómo yo me puedo dar cuenta en mi vida o en la vida de aquel que yo estoy relacionándome? ¿Cómo me doy cuenta que hay pecado? Es cuando perdemos la vida espiritual. Ese es un síntoma de que hay pecado en mi vida. Cuando yo pierdo esa vida, cuando yo pierdo esa coinonía con el Padre, cuando ya no me interesa relacionarme con Él. Perdemos, este es otro síntoma, cuando perdemos la comunión con los hermanos. Yo la pierdo con el Padre, ahora la pierdo con la familia en Cristo, con mis hermanos. Ya no me congrego, no me interesa congregarme, no quiero ser parte del cuerpo de Cristo, no me llama la atención, no lo necesito, busco excusas para no congregarme. Yo estoy perdiendo la vida espiritual.
ya no me interesa congregarme. Es porque hay un pecado que está siendo vigente y está obstruyendo mi relación con Dios y con mis hermanos. Otra evidencia de que puede haber pecado por este comportamiento es cuando perdemos la vivencia del amor de Dios. Yo pierdo esa vivencia, yo pierdo el saber o el discernir del amor de Dios. Ya no lo siento, ya no siento esa vida, ya no siento esa vivencia, esa relación de amor que tengo con Dios. Ya no se evidencia, ya no está en mi vida. Otra evidencia de que hay pecado en mi vida es cuando se produce ataduras espirituales. El pecado produce esas ataduras espirituales y lo vamos a ver en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 al 10. Y dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Sí? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¡Qué tremendo! Cómo el enemigo produce esas ataduras espirituales. Por eso apareció el Señor para deshacer las obras del diablo. Por eso el que es nacido de Dios no practica el pecado, no practica. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. Nosotros tenemos que estar cimentados y arraigados en Dios, ¿sí? Otra evidencia de que hay pecado en nuestra vida es cuando nos quita la alegría y trae abatimiento. El pecado hace eso. El pecado te roba la paz, el pecado te roba la alegría, te roba el gozo, te roba la seguridad, te roba la confianza y trae abatimiento a tu vida. Estás abatida o abatido todo el tiempo. Y justamente el Salmo 51, David se sentía abatido por ese pecado que él había cometido y que en las anteriores clases lo hemos nombrado. Hemos leído cómo David se sintió a raíz de este pecado que él cometió y cómo le dolió en su corazón y cómo le afectó, cómo lo cargó a tal punto de que él ya no era ese David que solía ser, que andaba en libertad, que andaba con gozo, alababa a Dios, danzaba para Dios. Ya no estaba la alegría, ya no estaba la seguridad, ya no se sentía bien, estaba abatido, ¿sí? Y el pecado trae esto. Por eso vamos a leer del capítulo 51, versículo 8 y 9, dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Como diciendo, papá, te pido que me traigas alivio a mi alma, porque yo sé muy bien que he cometido un grave error, no error, un pecado. He
he cometido una gravedad delante de ti. He pasado por alto lo que tú me has enseñado. He despreciado tu palabra y no hice caso a lo que tú me has mandado. Por eso él le pedía, no mires mis pecados, esconde tu rostro de mis pecados, le decía David. Borra todas mis maldades, borra todos mis pecados, borralos, no los mires. Estaba abatido David. Y eso es causa del pecado. El pecado nos trae tormento y destrucción, como leíamos hoy en Romanos, ¿sí? En Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, el pecado te va a pagar con muerte. Y ustedes saben que seguramente les habrá pasado en su vida que hay pecados que te traen ese tormento por medio de la conciencia de tus pensamientos, y que obviamente causa la muerte, quizás en un matrimonio, con alguna persona o en alguna situación. Trae la muerte. El pecado, el resultado del pecado nunca va a ser bendición, nunca va a ser paz, nunca va a ser seguridad. El pecado siempre te va a hundir, te va a esclavizar, te va a atormentar, te va a destruir. Otra de las cosas que trae el pecado es el engaño y la falsedad. La persona tiene que estar continuamente mintiendo, siendo falsa. La persona que oculta el pecado está engañando, está mintiendo. No es que solamente estás cometiendo ese pecado te arrastra a la mentira, a la falsedad, a la hipocresía, a engañarte a vos, a Dios y a todo tu entorno. El pecado te trae un desastre a tu vida. Y vamos a ver cómo dice Primera de Juan, capítulo 1, Juan 1:8. Y dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, dice el 9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Qué tremendo que es esto. Por eso miren qué importante que es el saber que hay una consecuencia cuando nosotros queremos tapar el pecado, cuando nosotros no queremos denunciar ese pecado, cuando nosotros lo queremos esconder porque es un deleite para mi vida, pero que trae un montón de consecuencias negativas que traen destrucción a nuestra vida. Destruye todo al paso el pecado. Por eso nosotros tenemos que confesar, porque aquí menciona que Él es fiel y justo. Dios es fiel y justo para perdonarnos. Y saben, el pecado se desarrolla por los 5 sentidos, se mueve por los 5 sentidos. Filipenses 4, quiero llevarte hasta ahí. Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9, dice bien claro, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto,
todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste, recibiste, oíste y vistes en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con ustedes. ¡Qué tremendo! Y esta es una realidad que nosotros debemos vivir. Esta es una realidad que nosotros debemos aplicar en nuestra vida. En esto hay que pensar, en esto hay que meditar. Si nosotros hemos aprendido, si nosotros recibimos de Dios, si nosotros escuchamos y vimos, en esto tenemos que pensar, esto tenemos que hacer. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay una virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto tenemos que pensar. Tenemos que cargar nuestro pensamiento de la palabra de Dios. En esto tenemos que pensar. En esto tenemos que movernos. Tenemos que ser honestos. Tenemos que ser puros. Tenemos que ser justos. Tenemos que ser amables. Tenemos que ser de buen nombre. Tenemos que tener buen testimonio. En esto tenemos que pensar. Así que esta es la primera faceta de la puerta del pecado. Nosotros tenemos que aprender a discernir cómo el enemigo se mueve por los 5 sentidos. El enemigo va a querer que por medio de tu vista tú te contamines. Y entre la codicia, entre el pecado por medio de tus ojos, por lo que estás viendo, que no corresponde a tu persona, por lo que tú estás escuchando, se corrompe tu mente y tu corazón por lo que escuchas, por lo que ves. El enemigo es muy astuto, como decía la palabra. Él por medio del olfato y del gusto y del tacto, el enemigo trabaja. El enemigo puede operar de muchas formas usando los 5 sentidos. Cuando hay un querer pecar en mi corazón, cuando Dios no es el que gobierna mi vida, cuando Dios no es el rey en mi corazón, mi carne está dominando mi vida, mis pecados, lo que yo traigo. Yo estoy siendo dirigida y dirigido por ese deleite, por ese deseo que mi carne trae, y que si yo no la sujeto a Dios, si yo no dejo que Dios sea mi dueño y el que dirija mi vida, esos pecados van a fluir por medio de mis deseos carnales, usando los 5 sentidos. Si yo tengo codicia en mis ojos, yo estoy pecando porque estoy deseando lo que no me corresponde. Si yo estoy escuchando palabras o cosas que están corrompiendo mi corazón, estoy pecando. Si yo estoy saboreando o olfateando y por medio de lo que yo olfateo y saboreo, a mí me lleva a corromper mi vida, estoy pecando. Si yo por medio del tacto, yo estoy cometiendo un pecado, estoy contaminando mi vida por medio de ese deseo, usando Satanás los 5 sentidos del ser humano. ¿Cómo se infiltra Satanás
por medio de estos 5 sentidos. Por eso Jesús dijo, velad y orad, para que no caigas en la tentación. Parate en el camino, revisa tu camino, fíjate qué es lo que está en tu vida, para poder arrancarlo de raíz y echarlo fuera de tu vida. Dios ha sido bueno. Dios es bueno para perdonarnos. Dios es el que produce el querer como el hacer. Si vos anhelás agradarle a Dios, vos le vas a pedir, Señor, necesito que tú te lleves todo lo que no pertenece a ti. Y sujeto mis 5 sentidos, los sujeto a tu obediencia, a tu palabra. Yo sujeto mis 5 sentidos y los consagro a ti, Dios, en el nombre de Jesús. Y así terminamos con la primera etapa de la puerta del pecado. Y enseguida vamos a seguir con la segunda.